Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que está por demás decir que es muy importante. Esta lección es una lección crucial porque esta lección le va a hacer entender a usted cosas que algunos teólogos no se han podido poner de acuerdo. Realmente el mundo cristiano está dividido con esta enseñanza, tanto así que algunos han quedado confundidos sobre lo que significa esta lección. En realidad, la perspectiva del apóstol Pedro queda bien clara, de manera transparente, clara como el cristal, cuál es la posición bíblica sobre este tema. Por lo tanto, vamos a ver qué nos enseña la lección número 8. Y su título es Jesús en los escritos de Pedro. Existe por allí un debate sobre este tema de la naturaleza de Cristo. ¿Era Cristo hombre o era Cristo Dios? ¿O era hombre Dios o era Dios hombre? ¿Qué es lo que era Cristo? Esto usted va a estar comprendiendo esta semana. Vamos a comprender claramente, vamos a estudiar para poder comprender y conocer quién era este ungido. ¿Por qué se le llamó el Mesías? ¿Por qué se le llamó el Mesías príncipe, el ungido? Digo más, ¿qué significa realmente la palabra Cristo? Para usted Cristo es un hombre clavado en una cruz, porque es una cruz, Cristo. Pero este tiene una connotación, un significado diferente y más profundo también. ¿Qué significa que él fuera llamado el elegido, el libertador, el Mesías príncipe? Esto usted va a estar comprendiendo durante esta semana. ¿Por qué Cristo o Jesús era nuestro sustituto? ¿Qué hizo por nosotros? Es más, ¿qué es lo que Cristo hizo aquí al sustituir tu lugar y mi lugar al morir en una cruz? ¿Quién era realmente Él? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál era su carácter realmente? De tal manera que esta semana usted va a comprender lo que son las buenas nuevas de salvación en Cristo. Por lo tanto, vamos a estudiar temas interesantes como por ejemplo, Jesús. ¿Quién era? Y Jesús, ¿por qué fue nuestro sacrificio? Esto va a estar entendiendo. Va a comprender también qué nos enseña la pasión de Jesucristo. ¿Qué nos muestra esa manera de conducirse de Él? Además de esto, al estudiar usted va a aprender qué esperanza señala y nos da la redención en Cristo Jesús. Y puedo decir más, porque podemos añadir que vamos a conocer qué significa que Jesús sea el Mesías, el ungido, el Cristo, como le llamó Pedro. Por lo tal razón, le sugiero que se amarre el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo número 24. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o hacer el repaso, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, venimos ante tu presencia. Tal como estamos, Señor, tal como somos, imperfectos, seres humanos, mortales, pecadores. Venimos ante ti pidiendo que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiar, a purificar y santificar estas vasijas para que puedan ser recipientes que puedan recibir el bálsamo del cielo a través de tu palabra. Bendícenos, oh Dios, danos la unción prometida de tu Santo Espíritu para recibir revelación y la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Pues bien, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Aquí es claro lo que el apóstol Pedro está diciendo. Tú fuiste sanado, yo fui sanado de la muerte, del pecado, de la maldad. ¿Cómo fuiste tú sanado? ¿Cómo fui yo sanado? Bueno, Cristo llevó nuestros pecados, nuestras culpas, la llevó en su cuerpo. Eso es lo que dice el versículo. Pero no solo lo llevó en su cuerpo, sino que lo llevó hasta el madero, como una señal de sacrificio. Y ese sacrificio que hizo Cristo nos garantiza a nosotros el perdón de nuestros pecados. Y ahora que nosotros recibimos esa justicia imputada en nosotros, ahora vivimos la justicia impartida, que es la de estar muertos a los pecados y vivir para la justicia de acuerdo a la gracia, la misericordia, el amor y el perdón que Dios nos dio en Cristo Jesús. La lección de esta semana nos muestra lo que es Jesús en los escritos de Pedro. Como ya dije, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, Él es el libertador, el ungido, el Mesías príncipe, que había sido destinado por Dios desde antes la fundación del mundo para que fuera nuestro sustituto, para que por su sacrificio tú y yo tengamos vida aquí. Y a pesar de las artimañas del enemigo, nosotros podemos ver por la fe que Cristo es el vencedor, que su carácter perfecto nos ha sido entregado y su misión era de buscar y salvar lo que estaba perdido, de los cuales eras tú y era yo. Cristo nos encontró y hoy somos salvos por la fe. En lo que hemos estudiado hasta aquí en Primera de Pedro, hemos visto y ha quedado claro realmente lo que se puede ver más allá del contexto. Esta connotación de lo que es Cristo es prácticamente explícito y está implícito quién es Cristo. Además de esto, el tema principal que presenta el apóstol es que Jesús es el centro de su epístola. Además de esto, permea todo lo que escribe. Cristo es, ha sido y será el hilo dorado que corre en todo el escrito de Pedro y en toda la Biblia también. Y esto recorre todas sus epístolas. Cristo es el Salvador, el Mesías. Desde la primera línea, el apóstol se muestra y se identifica que él fue enviado por Jesucristo. Él es apóstol de Jesucristo. Hasta la última línea de todos sus escritos, dice claramente, él dice: paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Jesucristo es el tema, Él es la clave principal de toda la Biblia y particularmente del libro que estamos estudiando. Pedro habla acerca de la muerte de Jesús como nuestro sacrificio. Él explica y muestra claramente y usa el ejemplo de Cristo como un modelo para nosotros, para seguirlo nosotros. Además de esto, demuestra que la resurrección de Cristo significa algo poderoso para nosotros. En este estudio hemos podido ver que Jesús es el Mesías. Jesús Jesús significa Dios con nosotros. El Mesías significa el enviado, el ungido. Además de esto, podemos ver a Jesús como el Mesías divino, es decir, en Primera de Pedro vemos más evidencias de la naturaleza divina de Jesús. O sea que Pedro dice que Jesús era de origen divino, Él era Dios. Oiga bien, Cristo era Dios con nosotros, entre nosotros. Eso fue lo que Él hizo cuando hizo la declaración. Era Dios mismo, que vino en carne humana, vivió y murió. Como ser humano vivió y murió. Murió tu muerte, murió mi muerte. ¿Para qué? Para darnos vida, esperanza y la gloriosa esperanza de la resurrección en Jesucristo cuando Él venga, si estamos muertos y si estamos vivos, que seamos llevados, trasladados por la fe hasta su reino eterno. Lo que revela acerca de Jesús está aquí en los primeros
escritos de Pablo en primera y segunda, perdón, de Pedro en primera y segunda del apóstol Pedro. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué significa Jesús como nuestro sacrificio. Bien. Hemos llegado a la sección del día domingo y en este día, para introducir la lección, tiene un mensaje más que poderoso. Solamente las figuras, lo que el apóstol Pedro está describiendo en este día de la lección es suficiente para entender todo lo que es el plan de salvación, cómo se ejecutó y cómo esto le afecta positivamente en su vida para tener libertad total. Escucha lo que dice bueno, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis o recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La idea de que usted fue rescatado de una vana manera de vivir, que usted y yo heredamos de nuestro padre, el cual es el pecado. Nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, por lo tanto, necesitábamos de alguna manera recibir un rescate, recibir una redención, recibir liberación. Y la única manera de ser liberado, rescatado y redimido es a través de un sacrificio, a través del derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o libertad del pecado. Uno de los temas que permean la Biblia entera, incluso el tema por excelencia, es la obra de Dios para salvar a la humanidad desde la caída de Adán y Eva, allá en Génesis, hasta en el futuro, hablando de la caída de Babilonia en Apocalipsis. La escritura es clara, el tema principal, todo el tema es la obra de Dios de buscar y salvar lo que se había perdido. Este tema está presente en todas las epístolas del apóstol San Pedro. Él nos dice lo que significa la redención y cómo la sangre redentora de Jesucristo, al ser derramada en la cruz, nos da remisión de pecado, nos da libertad, nos da, liberación. De tal manera que aquí hay dos imágenes muy claras, que es la redención y también los sacrificios de animales. En este caso, el sacrificio de Cristo representa el sacrificio del cordero sin mancha y sin contaminación que el pecador compraba y lo llevaba al templo. Ponía sus manos sobre el animalito, oraba sobre el animalito como una manera de simbólica de pasar sus pecados al animalito, y después este cordero era degollado, era muerto. Y al ser muerto, degollado, sacrificado, la sangre de ese animalito era asperjada en el altar, y además de puesta en el altar, también era puesta junto al altar. Esto es muy importante porque la redención se utiliza en la Biblia de varias maneras, como por ejemplo, un asno era un animal que, además de ser este animal, no podía, como era un animal, si era primogénito, no podía ser sacrificado. Entonces tenía que ser redimido. Y para poder ser redimido, tenían que ofrecer sacrificios o holocaustos. De igual manera, por el primogénito, se ofrecía un holocausto. Entonces, en vez de morir o en vez de ser sacrificado, se ofrecía un sustituto. Dice que este sustituto podía utilizarse dinero para comprar nuevamente o para redimir aquello que había sido vendido por causa de la propia pobreza. Lo que sucedía es que si alguien se metía en deuda y se endeudaba tanto y tanto y tanto, no podía pagar, entonces se vendía como esclavo y necesitaba de un sustituto, de otra persona que pagara la deuda para poder quedar libre, y volvía a alcanzar o a recibir la libertad. Esto pasaba también con los esclavos. Pedro informa que el costo para comprarnos nuevamente o redimirnos de nuestra vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres, fue un pago no con oro, no con plata, como de algo corruptible de este mundo, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación, un sacrificio perfecto, un sustituto para redimirnos.
algo que dio libertad al pecador. Y de esta manera se hacía en el santuario para dar libertad. De esta manera que la muerte del animal, del sacrificio, proveía expiación, liberación, remisión de pecado. Y de esta manera Jesús era el sacrificio que sustituía el sacrificio, valga la redundancia. Lo que pasó con Abraham y su hijo Isaac cuando lo iba a sacrificar. Él era el sacrificio, pero Dios proveyó un sacrificio sustitutivo para sustituir la muerte que sería la del hijo de Abraham, en este caso Isaac. Jesús es nuestro sacrificio. Jesús es nuestro sustituto. Jesús es nuestro pariente redentor. Él nos redimió, nos liberó, nos rescató, nos compró con su sangre. Y como dice más adelante aquí en la lección, Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14, dice así: el cual nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga bien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De tal manera que usted es libre en el nombre poderoso de Jesús por medio de su sacrificio. Jesús hizo un sacrificio en su favor, en mi favor, y hoy somos redimidos. Él es nuestro sustituto. Él pagó nuestra deuda. Él murió en su lugar y en mi lugar para darnos redención, salvación y vida eterna. Estudiemos la lección del día lunes y comprendamos qué nos dice en este día de lección, estudiando el tema que es la pasión de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Veamos qué nos decía la lección. Muy bien. En la sección el día lunes nos presenta una expresión que es muy popular dentro de toda la comunidad cristiana. Esto es a saber, la pasión de Cristo. Los cristianos siempre hablamos de lo que es la pasión de Cristo, pero ¿qué significa esto de la pasión de Cristo? Bueno, la palabra pasión viene de un verbo griego, y este verbo griego significa sufrir, o sea, soportar y sufrir el dolor hasta la muerte. Y se refiere lo que sufrió Jesús en el periodo final de su vida, especialmente entre el momento que entra triunfal a Jerusalén hasta el periodo de su muerte o el sacrificio que hizo en la cruz. El tema del sufrimiento de Cristo mayormente en los últimos días. Pero ¿qué es lo que nos enseñan estos temas, estas figuras de las cuales habla el apóstol San Pedro? Bueno, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 21 nos dice claramente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros hemos sido llamados para seguir las pisadas de Jesucristo, porque Él padeció por nosotros. Nosotros ahora estamos endeudados, por así decirlo, con Él, porque Él pagó nuestro precio, o mejor dicho, el precio de nuestro rescate. Jesucristo fue nuestro sustituto. Él dio el sacrificio, se ofreció en sacrificio y murió en tu lugar y en mi lugar. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Hay una importancia particular en el sufrimiento de Jesús. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es una referencia a la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. De tal manera que el pecador fue salvado por medio de la muerte de Jesucristo, y ahora nosotros, que merecíamos morir, somos libres de esa culpa. ¿Por qué? Porque Cristo murió en nuestro lugar. Cristo nos sustituyó. Él murió en mi lugar y en tu lugar. De tal manera que este intercambio se cumplió, en este intercambio se cumplió el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió en nuestro favor. Él murió y Él mostró en ese carácter de amor, de gracia, de misericordia, el carácter perfecto del Padre y de su amor para ti y para mí. Tanto así que este día nos da como referencia el libro de Isaías, el libro mesiánico como se le conoce,
capítulo 53, dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oiga bien, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Oiga bien cómo sufrió Cristo: desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. De tal manera que él es el sustituto. Él ocupó tu lugar. Él ocupó mi lugar. Él nos dio redención. Él nos dio salvación. Él es el sustituto. Solo se imagínense las fieras tentaciones que Satanás le puso a Cristo. Lo glorioso es que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Oiga, qué hermoso eso. Él fue tentado en todo, pero no cayó en pecado. Ahora, Jesús sufrió el oprobio, sufrió la muerte, y estando colgado de la cruz dijo: Padre mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, dice aquí: estando en los portales de la tumba, la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. O sea, Cristo moría y no sentía garantía como hombre, como ser humano, de que él volvería a vivir. Y el pecado que pesaba sobre él sintió la separación, o sea, lo separó del Padre. Su divinidad fue entregada cuando él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, Cristo entregó su divinidad, la aceptación de su sacrificio. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. O sea, Cristo sintió que se separó del Padre a un nivel que él sentía que se escapaba de los brazos del Padre. Por eso él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. ¡Wow! Cristo sufrió por ti. Él fue tu sustituto, fue mi sustituto. Él me redimió, él me salvó. Él fue mi sustituto porque vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito, alabado y santo sea el nombre de Jesús. Y la pasión que tuvo, la pasión que sufrió por buscar y salvar lo que estaba perdido. Estudiemos la lección del día martes y comprendamos qué nos dice la lección en este día con el tema que es la resurrección de Jesús. Muy bien. De la sección del día martes nos encontramos con lo que es la resurrección de Jesús. Veamos qué podemos aprender de estos versículos, qué es lo que nos señalan estos versículos y cómo puede ayudarnos a entender el significado. Como por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Solo póngase a pensar, la audiencia que escuchaba la lectura de esta carta era un pueblo, una congregación de creyentes que estaban sufriendo por causa de su fe en Jesús. Entonces Pedro dirige estas palabras y le dice: ¿saben qué? Bendito sea nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con esta gloriosa esperanza y nos hizo renacer, o sea,
nacer es una cosa, pero renacer es volver a nacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, que es una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos. Ahora, aquí hay una gloriosa esperanza. La esperanza guardada es una esperanza de aquellos que descansan en el polvo de la tierra, lo que nosotros le llamamos como los muertos. ¿Realmente hay una resurrección o no hay una resurrección? El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, y permanecéis en vuestros delitos y en vuestros pecados. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro habla de una resurrección, habla de una esperanza. Los cristianos pueden esperar una herencia en el cielo que no perecerá ni se desvanecerá. No importa cuán difícil se ponga nuestra situación, piensa en lo que nos espera cuando todo termine. ¿Saben qué? He aquí os digo un misterio, dijo el Señor. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando se escuche la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se oirá la voz como de trompeta, dirá, despertaos, despertaos, todos los que morís o que dormís en el polvo de la tierra, despertaos. Y se va a levantar un ejército glorioso de cuerpos renovados. Eso será glorioso. De tal manera que Cristo vino, vivió una vida santa, una vida perfecta, murió como sustituto tuyo y mío, redimió nuestros pecados al morir en la cruz, nos lavó con su sangre y al morir fue puesto en una tumba. Pero no se quedó allí. Resucitó de entre los muertos. Él es la primicia de entre los muertos. Por lo tanto, Él puede y tiene el poder de conquistar la muerte. La esperanza viva del cristiano está en la muerte y en la resurrección de Cristo. Es un evento histórico. Mahoma, Buda, todos esos grandes líderes religiosos están en la tumba, ahí están en la tumba. Pero la tumba de Cristo está vacía. Él resucitó de los muertos, ascendió a los cielos y hoy intercede por ti y por mí en el cielo. Entonces, la creencia popular cristiana, los muertos están en un estado de sueño, inconsciente en la tumba. ¿Eso es así? Bueno, para Dios no hay nada imposible. El que está muerto para nosotros. Pero el que está en la tumba, está en la tumba. Pero veamos qué fue lo que dijo Jesús a la hermana de su amigo querido, conocido como Lázaro. Oiga lo que dice San Juan capítulo 11, versículo 24 y 25. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, hablando de Lázaro que estaba muerto, en el día postrero, y hasta creía esta esperanza. Versículo 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? Esto fue lo que preguntó Jesús. ¿Crees tú esto? Yo lo creo por la fe. De tal manera que no importa si morimos. Dijo el apóstol, para mí, el morir es ganancia, porque estaremos en Cristo para siempre un día muy pronto. De tal manera que la creencia popular cristiana de los muertos está en un estado de sueño inconsciente en la tumba. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un silencio, las tinieblas. Pero ¿sabe qué? La vida está oculta en Cristo. El que crea en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una promesa de resurrección, y esta promesa de resurrección está en la muerte precisamente de Cristo. Esa es la garantía de tu salvación y mi salvación, porque Cristo murió, pero no se quedó allí, resucitó, y fue a los cielos y promete volver. Puede ser que el que esté muerto, pero para nosotros, para Dios está dormido. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quieres estar tú allí? Yo quiero estar allí. Así es que yo espero la bienaventurada esperanza
de aquel gran día cuando venga Cristo, suene la trompeta, los muertos en Cristo resuciten primero y allí estarán nuestros amados, nuestros seres queridos, y aún nosotros mismos estaremos allí. Dice aquí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria en su segunda venida. Todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Aprendamos de la lección del día miércoles y descubramos qué nos enseña este día de lección con el tema que es Jesús como el Mesías. Bien. Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos presenta un tema que realmente es apasionante, y esto es a saber, Jesús como el Mesías. ¿Qué es lo que significa la palabra Mesías? ¿Qué significa el ungido? ¿Qué significa ungir? Bueno, la primera escuela sabática que yo estudié cuando entré a la iglesia fue la de Primera y Segunda de Samuel, donde se ungió a Saúl para ser rey. Oiga bien, se ungió. En otras palabras, el ungido era aquel que era elegido para reinar, para gobernar, siendo en el pueblo de Israel una costumbre, siendo, por así decirlo, como una tradición. El rey tenía que ser ungido por Dios para reinar, para gobernar. Como vimos anteriormente, uno de los puntos de inflexión es el ministerio terrenal de Jesús. ¿Qué ocurrió cuando Él llevó a Pedro y a los pescadores al mar? Entonces allí Pedro reconoce la divinidad de Cristo y le dice aquellas gloriosas palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para usted Cristo es el que está crucificado, pero para el contexto de esta enseñanza, el Cristo significa el elegido, el ungido para reinar. Fue elegido para gobernar, para reinar. El ungido era el Mesías. El Mesías era el que sería enviado para ser ungido y para reinar o gobernar. Ahora, ¿qué significa entonces el ungido? El ungido en hebreo significa el Mesías, el Masaya. ¿Qué significa entonces ungir? Ustedes recuerdan que se ponía aceite y de esta manera era un ungido. Entonces Pedro llamó a Jesús el Cristo, o sea, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el enviado de Dios, el Dios en esta tierra, el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento se utilizan estas palabras, Mesías, ungido. ¿Qué es lo que nos enseña estas palabras? Bueno, ¿cuál es lo que significa esto? Tenemos algunos textos que podemos leer. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 2, dice que los reyes de la tierra y los príncipes consultaron en contra de Jehová y en contra de su ungido, que fue lo que pasó con Jesucristo. También nos encontramos en Salmo 18:50, donde dice que hay grandes triunfos en su ley y que Jehová hace misericordia a su ungido. ¿Quién es ungido? David, dice. David fue ungido después de Saúl para ser rey de Israel. También nos encontramos algo bien interesante en Daniel capítulo 9, versículo 25, donde se habla del Mesías príncipe, donde nos dice prácticamente qué pasaría con el Mesías príncipe en el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel dice 9, sí, Daniel 9, 25. Aquí nos encontramos lo que acontecería con el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que pasaría con el ungido de Jehová? Aquí lo dice en Daniel capítulo 9, versículo 25, nos aclara un poco más profundamente qué significa esto. Dice así acerca de la profecía: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía señalaba hasta el Mesías príncipe, hasta que se ungiría, se ungiría al Mesías. Cristo fue ungido cuando fue bautizado. Ungido es, bueno, además de que se le ponía aceite, también era ungido con la presencia del Espíritu Santo cuando fue bautizado Jesús. Entonces, vemos aquí claramente lo que significa ser elegido, lo que significa ser ungido, lo que significa ser el Mesías, el enviado para reinar.
Pero algo más interesante lo encontramos en Isaías 45, versículo 1 en adelante. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Oiga bien, ahora es el rey Ciro, que se llama Jehová Dios le llama su ungido, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. En otras palabras, este ungido tendría poder para vencer a los enemigos de Dios, a vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Y esto es lo que entendemos como lo que hizo Ciro. De tal manera que es claramente aquí lo que nos está diciendo esta lección. Dice, Pedro había sido inspirado por el Señor para declarar que Jesús era el Mesías. Ahora, y no cabe duda de que no comprendía plenamente lo que eso significaba. No entendía Pedro qué significa el Mesías, quién era el Mesías, cuál era su misión. No entendía Pedro. Había una falta de entendimiento en lo que él declaró, aunque él lo declaró inspirado, no sabía lo que pasaba o lo que estaba diciendo. Dice aquí que no presenta el cuadro completo de lo que era el Mesías. Se hablaba del Mesías, se decía el Mesías en el antiguo y en la cultura hebrea, se hablaba del Mesías, en la cultura judía se hablaba del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que haría el Mesías? ¿Qué es lo que se esperaba del Mesías? Bueno, David fue el ungido de Jehová para reinar, pero entonces hay ciertas características que distinguen al Mesías, como por ejemplo, se sabía que sería de la descendencia de David. Oiga bien, de la descendencia de David. También que nacería en Belén de Judea. Estas eran algunas características de qué es lo que rodeaba al Mesías. Dice aquí, un Mesías del linaje de David haría lo mismo que David, vencer a los enemigos de los judíos. Lo que nadie esperaba era que este Mesías sería crucificado por los romanos. Ellos no entendían que el Mesías venía para dar una libertad, no de las cadenas opresoras terrenales, sino libertad espiritual, porque la libertad no era solo para los judíos, era para el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No era solo para los judíos, era para el mundo entero. Entonces, el Mesías príncipe, el ungido, el elegido de Dios para ser ungido, para dar libertad a tu alma y a mi alma, dar libertad al mundo entero. Esto representa a Jesús, Dios con nosotros, el Mesías, el príncipe, el ungido para liberar al pueblo de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 4. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos, abrir la vista a los ciegos, para pregonar el año agradable del Señor. Para esto fue ungido el Mesías. Jesús es el Mesías, el príncipe, Dios con nosotros. ¿Es Él tu Dios? ¿Es Él tu príncipe? ¿Es Él tu Señor? Que Dios te bendiga. Continuemos la lección. Recibamos bendición. Estudiamos la lección en el día jueves con el tema que es Jesús, el Mesías. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección está realmente poderosa, porque en este día se descorre el velo para ver más allá de lo que humanamente nosotros podemos apenas percibir lo que significa Jesús, el Mesías divino. Realmente, para poder entender quién es Cristo, hay que entender un sinnúmero de simbolismo que definitivamente no se pueden ver a simple vista. Teólogos, todas las generaciones de los cristianos, de todas las edades, han tratado de entender claramente quién era Jesús y si Jesús era realmente de origen divino, o era Dios, o era solamente humano, o era humano, o era Dios, o era Dios, o era humano. Realmente, cuando se trata de las profecías, ustedes recuerdan que hubieron 3 tribus arrianas que fueron destruidas, y fueron destruidas estas 3 tribus arrianas, que en el sentido moderno representan a los testigos de Jehová, porque estas tribus arrianas llegaron a creer en Cristo, pero como un hombre, como un ser humano, y por eso fueron realmente aniquiladas también. Así es que Jesús realmente su origen lo aclara en este día de la lección. Pedro sabía no solamente que Jesús era el Mesías, dice aquí, Pedro sabía que el Mesías era Dios mismo. Oiga bien, el Mesías era ¿quién?
Dios mismo. Aunque el título Señor puede tener un significado secular, aquí claramente es una referencia a la deidad, o sea, Señor, Señor Dios, eso quiere decir, pero se está refiriendo a Jesús como el Mesías, el Cristo, como el Señor, el Dios mismo. Ahora, aquí podemos ver que hay una relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, y aquí hay una relación. Estos tres concuerdan o son uno en propósito. El deseo de Dios es buscar y salvar lo que se había perdido. El deseo de Jesucristo es venir y buscar lo que se había perdido. Y el deseo glorioso del Espíritu Santo es también buscar y salvar, convencer, persuadir, hacer revelación en el ser humano que está perdido sin Dios. Aquí mismo lo dice claramente. Ahora, Pedro describe una relación entre Jesús y Dios con las palabras Padre e Hijo. Por ejemplo, él dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, bendito el Dios y Padre, oiga bien, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, que se refiere a la deidad, nuestro Señor Jesucristo. Se describe a Jesús como el Hijo amado, la autoridad de Jesús como Señor, su estatus celestial, viene de esta relación especial que tiene Dios, el Padre, con su Hijo, quien recibe la autoridad. ¿Recuerda usted eso en la profecía? Él recibe toda la autoridad, todo el poder. Es más, todo el juicio se le ha dado al Hijo. Ahora, Simón, cuando dijo, Simón, tú eres el Cristo, pero estaba revelando más que esto. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, él está refiriéndose a que él es siervo de su Señor, es siervo de Jesucristo, quien es Dios. Asimismo, en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Cristo. En el principio, el Verbo estaba con Dios, y el que estaba con Dios era Dios. En otras palabras, Cristo es Dios. Así como muchos no lo creen, Cristo es Dios. Aquí es donde usted lo quiera. Realmente, cuando usted se va un poquito más allá y entiende lo que pasó con Tomás, Tomás dijo, no creeré hasta que tanto no vea y que yo meta mi mano en las llagas. Jesucristo se presentó ante Tomás y encontramos aquellas gloriosas palabras en San Juan capítulo 20, en el versículo 28. Escuche lo que dijo Tomás, el incrédulo, que no podía creer en Cristo que había resucitado. Versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, cuando Jesús se presentó y le dijo, mira Tomás, mete tu mano, comprueba que yo soy yo. Entonces viene Tomás y le dice, Señor mío y Dios mío. Tomás, el incrédulo, llamado el Dídimo. El Dídimo quiere decir el hermano gemelo. O sea, el hermano gemelo de Tomás no creía y Tomás no creía hasta que vio y dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando dijo Señor, se refería a la divinidad. Cuando dijo Dios mío, reconoció en él. Por eso Jesús es el Mesías, el ungido divino. Él es bueno, ya lo dijimos, el Mesías, el ungido, el elegido, el que Dios eligió para ser tu Salvador y mi Salvador. De tal manera, dice aquí Pedro, lo dice claramente, gramaticalmente esto significa que tanto Dios como Salvador se utilizan para referirse a Jesús. Los primeros cristianos se esforzaron por entender esto, estudiaron hasta que armaron las piezas, comprendieron lo que era el Padre, lo que era el Hijo, lo que era el Espíritu Santo, y que son representaciones distintivas de la deidad, lo que nosotros conocemos como la Trinidad, que son tres en uno, porque solo hay un Dios, pero los tres concuerdan, son uno en propósito, en objetivo de buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús es presentado como plenamente divino, igual que el Espíritu Santo. Con el tiempo y después de mucha discusión, la Iglesia desarrolló la doctrina de la Trinidad para explicar lo mejor posible, oiga bien, para explicar lo mejor posible el misterio divino de la deidad. Los adventistas del séptimo día incluyen la doctrina de la Trinidad como una de las 28 creencias fundamentales. De tal manera que el Mesías príncipe,
el ungido, el Mesías príncipe, es Dios. Él es Dios. Aquí termina la lección. Ahora, imagínese usted, Cristo vivió como un ser humano. Vivió, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed. Eso lo hace humano. Lloró Jesús. Eso lo hace humano. Pero ¿saben qué? Cristo también levantó sus manos y paró la tempestad. Cristo también habló e hizo que un muerto saliera de la tumba. Cristo sanó a los leprosos, liberó a los endemoniados. Cristo, con el poder y la autoridad de Dios, dijo a Lázaro: ven, fuera, Lázaro. Y el muerto se levantó. ¿Quién puede hacer esto? Si no solo Dios. Cristo es Dios. Él es tu Dios. Él es mi Dios. Él es nuestro Salvador. Por lo tanto, Cristo vivió, murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Cristo mismo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Quién puede hacer esto? Si no solo nuestro único, sabio y santo Dios, Jesucristo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta lección ha sido una hermosa bendición. Como dije, ahora ha quedado aclarado en nuestra mente y en nuestro corazón quién es el Mesías, quién es el ungido, quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo dijo o declaró el apóstol Pedro. Podemos ver, parece lógico comenzar con el Mesías al relatar todo lo que Pedro dice. Parece lógico tratar de entender cómo la iglesia cristiana ha logrado entender lo que representa el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, quien se considera realmente dentro de toda la escritura el libertador. Los judíos esperaban que sería el agente de Dios en la inauguración de una nueva era para el pueblo de Dios. En realidad el ungido, el príncipe, el Mesías, era el libertador del pueblo de Dios, quien pelearía la batalla para vencer al enemigo de Dios. Como lo hizo David, era el ungido. Como lo hizo Saúl, también fue ungido para reinar. Sin embargo, Cristo fue crucificado en una cruz, fue muerto, ensangrentado. Espérense, ¿no era para liberar al pueblo que había llegado Jesús? Sí, pero era para una libertad espiritual. Ellos no entendían. Cristo, al morir en la cruz, venció al diablo y a sus demonios. Cristo, al morir en la cruz, acabó con la maldición del pecado. Cristo, al morir en la cruz, acabó con toda la obra de la salvación y dijo: hecho está. Él era el libertador. Él es el libertador. Él es el ungido, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, parece claro entender que el título Cristo aparece más de 500 veces en el Nuevo Testamento, aunque había más de un concepto de lo que era el mesianismo. Aquí podemos ver que el Mesías, que era como alguien que estaba en una relación especial con Dios, era alguien que estaba preparado para establecer un reino. Por lo tanto, vino para dar liberación de su pueblo. Jesús aceptó el título del Mesías, pero no estimuló su uso porque el término estaba cargado de implicaciones políticas que hacían difícil su empleo. Por lo tanto, Pedro nos ha aclarado con esta lección quién es el Mesías, quién es el Cristo, el príncipe, el Mesías príncipe. Por lo tanto, ha quedado claro quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es nuestro sustituto. Él murió en tu lugar y en mi lugar porque Él vino para buscar, encontrar lo que se había perdido. Muchos rechazan la noción cristiana de una vida en el más allá. Más bien, lo ven meramente como una artimaña creada por algunos para oprimir a otros. O sea, les hacen creer de que Cristo es el libertador, pero los tienen sometidos. Esa no es lo que la Biblia enseña. Cristo da libertad aún a los que están prisioneros en las cárceles, porque Él vino a dar una libertad espiritual, no una libertad terrenal y pasajera
como lo que muchos países están procurando. Por lo tanto, esta semana comprendimos lo que es Jesús en los escritos de Pedro como el Mesías, como el príncipe. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo, Jesús nuestro sacrificio. Jesús era el Redentor, vino para redimir, para liberar. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Cristo, para dar libertad a los cautivos. Jesús vino para hacer esto y mucho más. El primogénito tenía que ser redimido. Los asnos, al nacer primogénitos, tenían que ser redimidos. Los esclavos que nacían esclavos tenían que ser redimidos. Por lo tanto, era necesario un sacrificio. Y Cristo fue nuestro sacrificio. Él era el Cordero Pascual. ¿Para qué? Para liberar a todos que estaban siendo o estaban oprimidos, aún por el diablo. En el tema número 2, la posición de Cristo. ¿Cuál era la posición de Cristo? Bueno, Cristo tenía una posición que aunque nosotros no la entendemos, no lo podemos comprender. Esta pasión que Cristo sentía era una pasión que vino del cielo, se hizo hombre, se hizo humillado hasta la muerte, muerte de cruz, para morir en tu lugar, para morir en mi lugar. Él es el sustituto. Él vino a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Por eso él tenía esta pasión, un deseo ardiente, desmedido, con locura, por salvar a la humanidad. Y esta fue la pasión de Cristo. En el tema número 3, la resurrección de Jesús. Cristo vino como una criatura, nació como un ser humano, vivió como un ser humano, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se cansó y se durmió como ser humano, vivió una vida sin pecado, perfecta, santa, como él tenía que ser el Cordero Pascual, perfecto, sin defecto. Y al morir en la cruz, él fue tu sustituto y en mi lugar murió para redimir, para salvar, para perdonar, para darnos libertad. Pero no se quedó en la tumba como Mahoma, como Buda y como los otros líderes religiosos. Cristo resucitó de la muerte, venció la muerte, y ahora Cristo intercede allá en los cielos por ti y por mí ante el Padre Celestial. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es la garantía de tu salvación y mi salvación. Si Cristo no murió y resucitó, entonces nuestra fe es vana. Para nada sirve creer en Cristo si fuera solamente una historia. Pero no, Cristo murió y resucitó. En el tema número 4 comprendimos Jesús como el Mesías, Jesús como el ungido, Jesús como el príncipe ungido. ¿Quién era ese? El ungido era aquel como fue ungido Saúl, dijimos, como fue ungido David, como fue ungido Ciro, para reinar, para gobernar, para pelear las batallas del Señor. Aquel que era ungido era escogido por Dios. Y dijimos que eran ungidos como con aceite, con agua y con el Espíritu Santo. Cristo fue ungido, dijo él, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Este ungido, el Mesías, vino para dar libertad. ¿Sabe qué? Este ungido, Jesús, como el Mesías, fue más que eso. Los judíos esperaban que viniera un libertador, un Mesías príncipe para liberar. Pero Cristo vino y murió en una cruz. Y al morir en una cruz, derrotó al enemigo más malo que puede haber en esta existencia. Esto es a saber, el diablo y sus demonios. Y dijimos que Cristo, con su muerte, logró vencer la muerte. Y ahora tú y yo somos libres en Cristo Jesús. Y en el tema número 5, Jesús, el Mesías divino. Pudimos comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Cristo, el Señor Jesucristo, como le llamó Pedro, era también el Verbo. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo, el Mesías divino, es Dios. Es tu Dios, es mi Dios, como dijo el incrédulo Tomás, como le decimos nosotros. Cuando él vio a Cristo, metió sus manos en el costado, cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Qué gloriosa experiencia. ¿Es Cristo tu Dios? ¿Es Cristo tu príncipe? ¿Es Cristo tu Señor? Si es así,
Que Dios te bendiga, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda boca confiese de que Jesús es el Señor. ¿Y qué significa Señor? Nuestro Dios. Esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo título es ¿Quién es? Ser quien uno es. Este es el título de la lección número 9. Ser quien uno es. Si esta lección ha sido de bendición, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres también que esta lección sea de bendición para todo el mundo, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gracias, mis hermanos y mis hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y gracias a todos aquellos que me han llamado por teléfono y que han solicitado este bonito recuerdo. Quiero decirles que deseo que Dios les bendiga y cada vez que se la pongan, den gloria a Dios, porque usted es un maestro o una maestra con corazón. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y ahora te pido que por favor inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia, reconociendo, Padre, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres el único que sostiene y levanta nuestra cabeza. Por lo tanto, Dios, te alabamos, te bendecimos y te alabamos por estas maravillosas lecciones. Bendícelas, oh Dios, en nuestro corazón, que sirva de bendición y nos ayude a seguir adelante a pesar de cualquier falta, Señor. Que podamos creer y confiar que el Mesías príncipe, el ungido, el enviado de Dios, vino para encontrar, buscar lo que estaba perdido y nos ha hallado, Señor, por la fe. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.